Y empecé de adolescente sobre todo, empecé a escribir poesía. Y antes leía también, había leído a Whitman sobre todo, un libro de Whitman, ahí, en la adolescencia. Adolescencia. A escribir, ¿no? A leer un poco antes también, pero sí, adolescencia y preadolescencia. Ya es un adolescente que leía poesía. Sí. Qué momento. Sí, pero no mucha, leía a Whitman, en realidad. Sí, después me empecé a leer otras cosas, pero más de grande. Hubo unos años que tenía ese libro, digamos, Canto a mí mismo. Y después Hojas de hierba me conseguí. Mi vieja me acercó ese libro de Whitman, en realidad. Yo, de adolescente, antes, digamos, mi acercamiento fue ese. Yo creo que cuando de adolescente empecé a escribir sobre la infancia y sobre la infancia en Uruguay. Yo no estaba en Uruguay y ahí empecé a escribir como sobre algo que, no sé, me estaba yendo estaba en Chile, vivía en Chile, me estaba por ir de Chile, me había enterado que nos íbamos y ahí empecé a escribir. Así fue mi acercamiento. Bien. Muchas cosas, ¿no? De la infancia, de la experiencia de la naturaleza, del mundo prenatal, de los vínculos humanos, de los, no sé, un poco de esos lugares. ¿Cómo la definiría? No sé si la definiría en realidad. No sé. Paso. Bueno, en realidad para mí son como caminos distintos. Por lo general suelen ser caminos distintos. Lo que yo escribo, cuando estoy escribiendo textos, o sea, yo leo mucha poesía, pero no sé si mis textos son poesía, no sé si lo llamaría así. Pero cuando escribo textos, los escribo para pensar, o sea, pensando en que alguien los va a leer en silencio en su cuarto, como si fuera en un libro. Y después, cuando digo poesía, la poesía que digo por lo general no es la que está en algún libro mío o en algún texto impreso mío que yo estoy tratando de hacer libro. Entonces como que son caminos un poco paralelos. He dicho poemas que tengo escritos, pero ahí como que los convierto en otra cosa. Primero son una partitura y la puntuación les cambia y les hago como ciertos quiebres y cosas que no son las de la cosa escrita. Entonces para mí son como caminos distintos. La poesía escénica es como que vos le estás poniendo cuerpo y voz a un texto o de repente ni siquiera es un texto. Lo que decía más temprano él de Gallos Humanos, que en realidad que muchas veces no estás en un texto, estás en ese chorro de la voz y en realidad escribir es otra cosa, en realidad. Son dos cosas para mí distintas que están buenas las dos y que obviamente tienen mucha cercanía, pero también a la hora de crear eso son como dos pulsos distintos para mí. Depende, a veces hago un grupo de textos para algo que quiero hacer en concreto. Ahora hace mucho que no, que voy a los ciclos y tengo textos y leo, elijo un poco lo que leo, pero a veces armo cosas puntuales que quiero hacer como una especie de grupo de textos que quiero decir ¿no? Sí, depende de eso. Y en realidad eso, viste, que es difícil de analizar. Yo cuando escribo pienso que escribo bastante sobre mi vida y como que escribir sobre otra cosa sería como bastante difícil. También creo que quiero que mi vida también sea como una pensada,
vivo como también tratando de hacer mi vida una especie de obra, ¿no? O sea, en ese vínculo, ¿viste? Cuando yo armo eso como la forma que uno le busca para un libro, que uno busca para un texto, me parece que es la forma que uno también busca para su vida. Me parece que eso es un poco inconsciente así, ¿no? Es como ese... eso. ¿Tiene futuro? No siempre pasa eso, en mi caso es así, pero hay pila de escritores que o sea, tampoco está bueno pretender que la vida y la obra sean, ¿no? Hay muchos escritores que tienen una obra muy distinta a lo que fue su vida y también está re bueno eso, como no esperar, no pedirle al escritor que sea su obra, ¿no? Que encarne su obra, ¿no? Digo, no me parece eso. No sé, como que hablar de la poesía uruguaya, yo no, me parece que esos términos son como difíciles, sobre todo para, no sé, para mí, no puedo hablar en esos términos. Futuro en general, así, pienso, o sea, la poesía uruguaya son personas que están dentro del mundo y el futuro del mundo está muy complejo, así que en general me parece que todo está complicado. La poesía uruguaya tiene un lindo momento y están pasando, ¿no? Lo que decíamos hoy, están pasando pila de cosas lindas y hay muchos ciclos y gente y se abre y eso está re bueno, pero en general, o sea, ¿qué futuro tiene la poesía uruguaya? Eso es muy difícil, es un preguntón, no sé, ni idea, paso. tipo el futuro en materia de droga, tipo, Claro. Y a mí me interesa mucho Pascal Quiñar porque me parece que, primero que me gusta mucho cómo escribe, siento que uno avanza en sus párrafos y él va tejiendo algo que es mucho menos evidente, o sea, yo salto de un párrafo a otro a veces o de una frase a otra y es increíble la asociación que hizo, no puedo creer lo que viene, me parece muy distinto a lo que venía, ¿no? A veces es de frase a frase o de párrafo a párrafo. Primero como que me desconcierta que no entiendo la conexión que está haciendo. Después voy descubriendo cómo tejió todo eso, pero entonces lo que me gusta primero es cómo escribe, el ritmo que tiene así como de no entender qué está haciendo al principio, porque está conectando cosas que cómo hace estas asociaciones, cómo ¿no? van a... Y después me parece que dice cosas como brutales, o sea, ponele, él habla de, todos sus libros hablan de que en realidad el lenguaje siempre está tratando de decir cosas que están antes del significado, que son existencias que son experiencias y vivencias que están antes del significado, que la lengua en realidad, el impulso de la lengua en realidad no tiene que ver con poder configurar significados, sino con otra cosa, ¿no? Ponele, que eso me parece brutal. Lo dice, no sé, como lo dice él también, porque él tiene un pensamiento muy, muy salado, pero también escribe muy bien. Esa conjunción es brutal.